costado está la caseta de riego, que es la caseta de control. El cerebro, los campos de riego de presión que manejan todo el sistema de riego, fertirriego. También se utiliza esa caseta de control para instalar equipos para medir humedad en el suelo, pH, una serie de cosas. La unidad ahí se puede instalar una serie de software ahí, equipo de control, equipo de medición. Y tenemos las parcelas, ¿no? Parcelas para cultivos perennes, parcelas para cultivos periodo corto, 4 o 6 meses. Indicando, por ejemplo, acá atrás tenemos papa, más atrás maíz, ¿no? Y variado. Ahí se puede ir también. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ok, ya vamos a usar este plano. Y vean, cuando uno diseña un sistema de riego de presión, ¿okay? Lo primero que uno tiene que hacer es hacer un levantamiento topográfico para poder ver dónde están las cotas, las alturas de cotas. Y muchas veces, cuando el fondo todavía no está instalado nada y es seriáceo, realmente lo que se hace es se contratan equipos, maquinaria pesada para estas caterpillars con orugas para mover tierra, nivelar. Se trata subsoladores, también instalados por los caterpillars para arrancar o sacar piedras. De tal manera que el terreno debe quedar lo más plano posible. Y una vez que se tiene el terreno armado, se instalan a partir, tenemos el reservorio, que realmente es el punto más alto, ¿no? Y tenemos el costado de la caseta. A partir de la caseta, ¿okay? Sale un tubo que va a alimentar a todo el campo, 100, 1000 hectáreas, lo que sea. Ese tubo se llama el tubo matriz. Y ese tubo matriz tiene que ser ubicado en una sección, en un lugar estratégico, de tal manera que pueda de ese tubo matriz sacarse tubos secundarios y se me ríen parcelas. Generalmente el sistema de riego de presión parceliza, o sea, hace parcelas. Si tiene 100 hectáreas, se hace parcelas de 3 a 5 hectáreas. Okay. Esa es la mejor forma de distribuir el agua. O sea, un lote de 5 hectáreas, 5 hectáreas, más no, pues un poco ya no es manejable para la buena distribución del agua, ¿sí? Y para la secuencia de siembra. ¿Okay? Entonces, ese tubo matriz debe pues cruzar la parte central, ¿no?, del campo, y de ese salen los tubos secundarios para regar, ¿no? Por ejemplo, si yo seguía la caseta de riego, a partir de este punto tengo campos acá, tengo campos a este lado, ¿no? Lo que hago es cruzo el tubo matriz en medio. ¿Okay? Y a partir de ese tubo matriz saco un tubo secundario que me va a regar 3 hectáreas acá, otro tubo secundario que me va a regar 3 hectáreas acá, y así se va dividiendo. ¿Okay? Esta es la manera como hacer la distribución. ¿Okay? Ustedes todavía no llevan equipos de riego, ¿no? En el caso que estoy diciendo, joven, existen el productor de presión, el riego de presión, el riego de gravedad. ¿Alguna consulta? Profesor, ahí en el croquis veo cultivos para cada campo. ¿Eso significa que son cultivos permanentes como monocultivo o Ahorita ellos se tienen, rota? por ejemplo, ahorita tienen mandarina y pan todavía. Eso sí es permanente, por lo menos 10 años. ¿Y lo demás se rota o es siempre lo mismo? Lo demás se rota. Por ejemplo, acá en papa había yuca. Allá, que no sé qué van a sembrar, había maíz morado. Ya, van rotando. Como te dije, es trabajo específico. O de agrícola o de agrónomo. Ahora, estos lotes de acá que ustedes ven, que son pequeños, pero ahora vamos a ver el cabezal de control, más allá donde están los chicos, un chico de agronomía que más allá vamos a ver el cabezal de control que se pone a cada
unidad de riego. A 3 hectáreas o 5 hectáreas se pone un cabezal de control, un arco de control. Y ahí tú lo programas todo para que te ríe la cantidad de agua y lo que en este momento tiene que ir el riego a esa parcela. Va individualizando. Claro, acá lo máximo es retirando la infraestructura, será pues media hectárea de disponibilidad. Pues ya han hecho parcelas pequeñas, ¿no? 1000 metros, 1000 metros, 500 metros. Pero si fuera un fondo de 100 hectáreas o 1000 hectáreas, pues se arman lotes de 3 hectáreas. ¿Okay? Listo, vengan por acá. En esta práctica dos temas. Uno, la administración del agua, es importante. Y dos, la parte ya del manejo de los sistemas. ¿Por qué le digo que la parte administrativa es importante? Porque ustedes, en un momento van a subir la representatividad del fondo donde están trabajando, ¿no?, ante una institución que está conformada por los beneficiarios del sistema del riego. Se conoce como comité de riego. ¿Okay? Cada valle tiene un comité de riego, puede haber varios comités. ¿Sí? A ver, el agua es un bien que tiene el Perú por el cual se paga el servicio, pero no el bien. ¿Sí? Son dos cosas distintas. El bien es así el agua, o sea, lo que tú extraes de la naturaleza y le das un uso. Hay que pagar por eso, por el tema. Genera una no se paga en este caso. ¿Sí? Por lo que se paga es por el servicio. ¿A qué me refiero con el servicio? Porque debe haber un grupo de personas, muy aparte de los beneficiarios del sistema de riego, neutrales, que controlen la extracción del agua de la zona donde lo están extrayendo, que puede ser un lago, un río, una laguna, lo canalizan y lo llevan a cada fondo por horarios. ¿Okay? Ese es el servicio. Y para eso necesitan trabajadores, gente que pague su sueldo, sus beneficios sociales, contar con una oficina, secretaría, una serie de cosas. Ese es el servicio. Por eso sí se paga. El agua es del Estado, y siendo del Estado, el Estado crea, ¿no?, una institución llamada el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, que pertenece al Ministerio de Agricultura. ¿Sí? O sea, la Autoridad Nacional del Agua es la institución a nivel nacional que verifica quiénes son los que usan el agua y autoriza, especialmente en la extracción de agua subterránea, autoriza la perforación en el pozo, con previas evaluaciones que se hacen. Entonces, el ANA, siendo la institución principal, encarga, por lo tanto, según las áreas que se riegan, agrupa a los beneficiarios que reciben agua en comités de riego. Es el nombre técnico, comité de riego. Por ejemplo, ese es el nombre que tiene, comité de riego Yate, es parte. ¿Quiénes lo conforman el comité de riego Yate? Lo conforman aún agricultores que están en Huachipa. La comisión de río Yate recibe agua del río Rímac. Esta agua que ven acá es agua del río Rímac, sin tratar, tal como lo sacan del río Rímac. ¿Okay? Y la compuerta de ingreso a los canales principales está un poquito más arriba del zoológico de Huachipa. Y ahí está. Entonces, todo lo que se va regando, que hay todavía campos de agricultores, ellos son parte de la comisión de río Yate. Luego viene la municipalidad de Yate, que riega los jardines, ¿no?, con esta agua. Luego viene la laguna de La Molina, esa laguna es artificial. Tú no lo riegas una semana y se seca. O sea, si no juntas agua una semana, se seca. Y ahí está esta institución de equitación de los militares que está en Molicentro. De ahí está la Universidad Nacional Agraria Molina, de ahí viene el GOL Los Incas, de ahí viene la Municipalidad de Surco, ¿no?, y la de Zamora. Hasta ahí llega el agua. Ellos utilizan para los barrios y jardines, la municipalidad básicamente. Entonces, todos ellos
conforman lo que es la Comisión de Río Yate. ¿Sí? Entonces, la Comisión de Río Yate lo eligen entre los que usan entre los representantes de cada institución. Entonces, por eso le decía, en algún momento, el fondo que está trabajando te dicen, oye, tú vas a ir a representar al fondo tal. Entonces, a ver cómo se maneja. Entonces, la elección son cada 4 años. Hay un presidente, un vice, un tesorero y 2 vocales, más o menos son 6 personas. ¿Okay? ¿Qué hacen ellos? Les encargan, bajo reglamento del ANA, la distribución del agua. O sea, ¿qué dicen? Vean, ustedes tienen que distribuir el agua en función del área que tiene cada beneficiario. ¿Sí? Y le van a dar turnos de riego. Por ejemplo, la Universidad Agraria de La Molina tiene turnos de riego. ¿Okay? Tiene los martes de 8 a 4 de la tarde, los miércoles de 1 a 4 de la tarde, los jueves como hoy día de 8 a 4 de la tarde y los sábados de 8 a 1 p.m. Ese es nuestro turno. Y en función de ese turno, internamente la universidad también cuenta con un comité interno. Entonces, el comité interno, ¿qué hace? Hace la distribución. ¿A qué programa le dan? Le dan al programa de papa, le dan al programa de cereales, le dan a sal, le dan al fondo. O es otra. Entonces, eso es lo que se encarga. Y para eso, y la distribución y programación y entrega del agua a los fondos, hay un personal que tiene que distribuir el agua entre todos los voluntarios. Todos los incas, municipalidad, La Molina, tienen que entregar el agua por horarios y por turnos. Entonces, hay un personal, 1 o 2, que prácticamente es 7 por 24, o sea, los 7 días, 24 horas está en la compuerta. Ahí permanece, tiene su caseta de está, y controla el agua, ingreso, llaman, cierra, oye, abre, oye, hay un aniego de agua, cierra la compuerta porque hay un aniego, es permanente. De ahí, de ese personal, generalmente son 2, se turnan por semana, hay personal que hace el recorrido del agua. Entonces el agua es capturado por la compuerta y 3 o 4 personas con sus motos van viendo que el agua no se desborde, no se atore por ahí, que no pase nada, y en función del turno van entregando a los beneficiarios. Se entrega, dice, de 8 a 10, ya de 8 a 10 turno. A las 10 viene, corta, cierra y lleva el agua a otro lado. Esa persona también se encarga de que ese que ya se le retiró el agua no vuelva a abrir la compuerta. Para eso hay un reglamento interno que sanciona. Entonces, ahora este servicio no es gratis. Este servicio hay que pagar. ¿Y cuál es la tarifa del servicio? Acá en La Molina, en esta convención de ATE, el servicio es el pago por año. O sea, tú pagas 1.500 soles año hectárea. Esa es la tarifa. 1.500 soles año hectárea. Entonces, la universidad, antes de que comenzaran las construcciones, la universidad, usted sabe muy bien que tiene 220 hectáreas. De esas 220 hectáreas habían como 140, 150 hectáreas que se sembraban. La tarifa antes era de 1.000 soles. Había que pagar 150.000. ¿Quién lo paga? La universidad no lo paga. Paga cada programa de investigación. Cada programa de investigación tiene que ver la forma de cómo utiliza ese campo para producir fondos y puede pagar lo que le corresponde. Y eso en función de la hectárea. ¿Sí? Entonces, eso que ingresa por la venta de algo que ellos han producido, ¿no? Se va a una cuenta de la FDA. Ustedes dirán, pero ¿por qué no se va a una cuenta de la universidad? Lo malo con la cuenta de la universidad, ¿no? Con los que manejan la plata de la universidad, es que ven plata en una de las cuentas y necesitan plata ellos para otra cosa, agarran de ahí y lo usan para otra cosa. Caja chica. Entonces, cuando uno necesita esa plata, dice, mi plata necesito para mañana.
No, mira, a ver, lo hemos usado, pero nosotros lo vamos a volver. ¿Pero cuándo? Cuando hagan un nuevo depósito en el Estado. Entonces muchas veces hay cosas como el agua que hay que pagar inmediatamente. No pueden esperar, los cultivos no pueden esperar. Entonces es por eso que hay cuentas donde la plata debe fluir rápidamente, se hacen cuentas en la FA. En la FA tú pides hoy día y dicen ya en la tarde está disponible. Inmediatamente, al día siguiente lo vamos a hacer. Entonces es la forma como se maneja la cuenta en la FA. Por eso es la tendencia a usar más cuentas en FA. No es por otra cosa. Bien, esa es la tarifa. Por ejemplo, los que van a viajar a Cañete, el fondo de la universidad en Cañete paga 230 soles hectárea año. Esa es la tarifa ya. Lo acá de esta comisión es una tarifa de las más caras. ¿Por qué? Porque tenemos grupos de instituciones que tienen plata para el Gordo Finca, tienes la Laguna de la Molina, el municipio de la Molina, el Museo del Sur. Para ellos pagar a 1.500 soles hectárea año es la propina. Cada vez que la universidad ha intentado que la tarifa se baje y no se suba, nunca ha habido respaldo. Todo es democracia. ¿Sí? Bien, para cerrar este tema, los canales de riego, que son los que traen el agua, sea para un río de gravedad o sea para un río de presión, ¿no? Por ejemplo, el agua pasa extraído por canales superficiales. ¿Dónde está el canal? Acá es el. ¿Okay? Esos canales deben ser limpiados 2 veces al año, por obligación, por ley. Entonces, la primera fecha de limpieza de canales es más o menos en abril o mayo, después de las lluvias en la sierra. Saben que las lluvias en la sierra comienzan en octubre, noviembre, diciembre, cargan en enero, febrero y traen un montón de limo. Entonces todo ese limo se va depositando en los canales, obstruye el paso, ya no pasa el volumen necesario, que se parece, obstaculiza el paso. Entonces una vez que concluye la temporada de lluvias, abril, mayo se comienza a limpiar el canal por 15 días, o sea, por 15 días se corta el agua. ¿No? Y la comisión de río, justamente como parte de ese pago de los 1.500 soles, contrata personal para limpiar los canales principales, reparar compuertas, reparar secciones de canal que se han deteriorado, están rotos, para eso se utiliza. ¿Okay? Y internamente también los que son parte de la comisión, como la universidad, internamente en esos 15 días también programa limpieza interna de nuestros canales. La segunda fecha de limpieza de canales es justamente este mes, octubre. O es septiembre o es octubre. Esta es la segunda fecha de limpieza de canales. Y esa segunda fecha de canales debe ser antes que comiencen las lluvias en la sierra. De octubre ya comienza, en noviembre tienen que estar los canales libres, para que no haya problemas de obstrucción del paso del agua. ¿Okay? Entonces, es así como funcionan las comisiones de riego, ¿no? O sea, hay que pagar una tarifa, tienes que hacer un horario, ese horario hay que respetarlo, ese horario va a aumentar o va a disminuir en función de la hectáreaje que tú tienes. Si tienes más hectáreas, tu tiempo de riego va a ser más, pero vas a tener que pagar más plata. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con lo que es la administración del agua en el país? Ok, ahora sí pasemos a la parte de la forma de río de presión, que es lo que vamos a ver acá. El río de presión consta de 3 partes. 1, el reservorio, el lugar donde se va a acumular el agua, se va a depositar, y luego la segunda parte sería la caseta de riego, donde están los motores y todo lo que tiene el filtrado del agua y los tableros de control de programación del riego. ¿Okay? Y la tercera parte son todos los sistemas de riego, todos los sistemas de tubos matrices y secundarios, ¿no? Que están enterrados ya en campo.
en los campos de cultivo. O sea, el que conduce ya en campo de cultivo el agua bajo tuberías. Ya tenemos reservorio, caseta y tuberías que conducen el agua a los distintos cultivos que están en campo. De esas tres partes se conforma un sistema. Ok. Entonces, la universidad hace 10 años hizo una inversión de 58 millones de dólares para tecnificar las 130 hectáreas que se manejaban en ese tiempo. Entonces, contrató una empresa, o llamó una empresa de la licitación, y esa empresa instaló a todos los campos de cultivos sus tubos secundarios con sus bigotes, o sea, sus salidas de conexión para instalar cinta de riego de activación o riego de atrás. Tenían las tuberías secundarias y las salidas de las tuberías secundarias. ¿Okay? Además, esta empresa se encargó de construir 5 reservorios como este. El reservorio 1 y 2 están en el campo ferial. ¿Okay? Ah, sí. El reservorio 3 está en Frutales. El reservorio 4 está en el programa de ornamentales, o PIP. Y este es el 5. O sea, la laguna es el reservorio. Ajá, es un reservorio, creo que lo han hecho decorado también. Ah, ya. Es un reservorio. ¿Sí? Entonces, esos reservorios tenían al costado de esa caseta de control con ladrillo. Ya. Todas tienen eso. Sí, pues. Y esa es la caseta de control. En esa caseta de control de riego están todos los sistemas de filtrado del agua y el de riego y lo que es los tableros de control. ¿Sí? Afuera ustedes notan hay 2 columnas de color azul, son 2 motores eléctricos de 50 caballos de fuerza. Ah, bien. Ellos son los que van a succionar el agua del reservorio y lo van a meter a las tuberías, ¿no? Para que sean filtradas el agua y una vez filtrada el agua sale limpia. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahí viene la parte triste. Que la universidad dentro del contrato se le dijo a la empresa que tenía que poner un tablero de control donde hacía todo el programa de riego y eso estaba alrededor de $25,000. La empresa acabó la infraestructura, se largó, no entregó nada. Con el pretexto que nunca se coordinó, que no sé cuánto. Un día que la universidad dice, bueno, y vamos a ver por qué no está usando, vamos a revisar, vienen y no encuentran los tableros de control. Y la empresa dice, no, yo lo dejo. ¿Pero quién las ha entregado? Los encargados de ese momento. ¿Quién no está? Entonces ahí se armó un pleito, nunca se han entregado completamente las cosas y han quedado. Por ejemplo, en este caso, prácticamente quedó botado, ¿no? Y cuando entra Netafil analizó los costos y activar esa caseta de control dijo, no, es demasiado caro. Para una hectárea es mucho. ¿No? Porque esta caseta de control es para regar por lo menos unas 30 hectáreas que están acá. Entonces dijo, no, mejor yo, más barato me sale y poner todos mis equipos, hago mi caseta de riego. Entonces hizo esa caseta de riego que es la que funcione y riega esta hectárea. ¿Ya? Y que sirva para la educación de ustedes, de la economía y de agrícola. ¿Sí? O sea que esta tenía que abastecer además de esto otros espacios. La caseta grande sí. Ah. Ya estaba programado con este reservorio para regar por lo menos 30 hectáreas que hay acá. Ya, estos son los tubos secundarios. Imaginemos que esto sea unas 3-5 hectáreas. ¿Okay? Estos son los tubos secundarios. Hay un tubo matriz que alimenta este tubo secundario. Y de este tubo secundario salen estos que se le dice bigotes. Esto de acá, los agrícolas le dicen bigotes. Esa es manguera. Esta es una manguera de un gruesor de 1 pulgada, esta de 16 milímetros y esta es una cinta de goteo. ¿Sí? Entonces, este es un tubo secundario que es alimentado por una matriz, un tubo más grueso, solamente de 4 pulgadas. Entonces, se van parcelando y se van haciendo así, la matriz. Ahora, estos tubos secundarios pueden ser enterrados o pueden dar superficialmente. Depende de lo que el dueño quiera manejar. ¿Okay? Entonces, todos los campos de la universidad tienen tubo matriz
y los secundarios con sus bigotes cercanos. Pero como verán, la mayoría de los programas no usan sistema de riego perfecto, usa el sistema de riego de gravedad. ¿Por qué? Porque es mucho más barato. Yo, para manejar una caseta de control, tengo que pagar la electricidad, que no lo paga la universidad, lo paga el que lo usa. Segundo, tengo que tener un personal, uno mínimo, por lo menos 5 días, 8 horas, un jornalero casa, ahí. Todos los días, porque hay que programar el río, distribuir el agua y todo. Entonces, versus un sistema de riego de gravedad. El sistema de riego de gravedad, ¿qué significa? Que yo el agua lo voy a distribuir por acequias, contrasequias y surcos. ¿Sí? Y para eso solamente necesito 2 personas como máximo por hectárea, ¿sí? Y 2 veces al mes, nada más, versus una persona que lo tengo que tener los 30 días. ¿Cuál me sale más barato? El río de gravedad, ¿no? Entonces, al no tener los programas fondos suficientes, es por eso que no usan el sistema de riego, siguen usando el río de gravedad. Además, el agua se dispone, hay suficiente de riego de gravedad. Okay. Esta es una de las razones, pero este más o menos lo que ven acá es un diseño de cómo son los campos de riego perfectos. Tubo matriz, tubo secundario, el tubo secundario están en estos videos. Las dimensiones de los tubos secundarios varían, no debe pasar más de 1,5 pulgadas. Esos son cálculos ya del área de área. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a ir por allá. Esto depende de que, por ejemplo, los pivotes estén en la parte superior o en la parte inferior en un cultivo. O es independiente, no varía mucho a favor. Encima. Encima o que esté de forma interna. ¿Cuáles son los beneficios de cada uno? A ver, vamos a ver deficiencias. Eso que están viendo allá es lo que ven los jardines de ustedes, es el riego por aspersión. ¿Sí? La forma como se distribuye el agua es de esta manera. Un chorro de agua que agarra un abanico que puede ser 3-4 metros, depende la categoría de aspersor que tengas. Pueden agarrar microaspersores, aspersores medianos, aspersores más grandes o cañones aspersores. Cañones de aspersores que tienen un abanico de 50 metros, por lo menos están 3 metros, 4 metros. ¿Okay? Pero el principio es el mismo, aspersar el agua. O sea, tú atomizas el agua y lo abanicas. ¿Okay? Eso tiene una eficiencia de riego del 70% y es la forma como se entrega el agua al campo. De ahí tenemos el sistema de riego por goteo, que es este, cintas de goteo. Es una cinta de goteo y cada 20 centímetros hay un agujero. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, hay un agujero. Ese agujero por ahí te carga el agua. ¿Okay? Y generalmente estas cintas de goteo van sobre la superficie, no se entierran. ¿Ya? Y tiene una eficiencia del 90%. Se le entrega 100 litros de agua, 90 litros de agua la planta usa. Y existe el sistema de riego por exudación. El sistema de riego por exudación es igualito al sistema de riego por cinta, pero no hay un gotero cada cierto tiempo, sino que toda la cinta exuda. Es como si mi brazo, cuando yo hago deporte, todo está mojado. Así es. Pero están enterradas. Van enterradas a una profundidad de raíz. Esa es la profundidad. Su eficiencia es del 99%. Pero son cintas muy caras y que hay que estarlas cambiando al año. ¿Por qué? Porque tanto las raíces de las malezas como del cultivo, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar de dónde sale el agua. Y lo van a... Lo van depurando, lo van taponeando. No hay que cambiar. Son muy eficientes. ¿Okay? Entonces, las cintas de exudación van enterradas.
Las de goteo técnicamente se indica que debe ir sobre, encima del terreno, no por encima del terreno, no sobre el terreno. ¿Ok? Y lo que decía el compañero, los bigotes y tubos secundarios, o sea, ¿cuál sería lo mejor? ¿Que vaya superficialmente o que vaya de manera interna? Si tú tienes un campo que es tuyo, ¿ok? Entiérralo. Pero si tienes un campo que no es tuyo, utilizas mangueras superficiales, tipo bomberos ahora hay. Eso vamos a ver allá. Tipo bombero. Tú terminas tu contrato de alquiler del terreno, ¿ok? Enrollas tu, ¿ok? Y te lo llevas. ¿Ya? Pero si tu terreno es propio, entiérralo. ¿Ok? Eso es porque por el sol, ¿Por qué? por el sol, digo, o sea, No, es para, o sea, ¿para qué vas a enterrar que te cueste esto plata en un terreno que está alquilado? Ujú. Te va a costar más volverlo a sacar para llevártelo, lo vas a maltratar, no es porque estos están tratados por la radiación solar. Generalmente las mangueras te duran tranquilamente 10 años. Mm. profesor, otra consulta, ¿sabes de qué material es la manguera de extracción? Me parece que es algo de polietileno, pero tratado. Es un material muy especial. Ahora, puede ser que también encuentren las cintas de riego, estas de goteo, parte parcialmente enterradas. A veces algunos lo hacen, algunos no lo hacen. Pero el que mejor funciona es el de exudación. ¿Ok? Entonces, un sistema de riego de aspersión tiene 70% de eficiencia. Uno de goteo, cinta de goteo, 90%. Uno de exudación tiene el 99%. Y el riego de gravedad tiene una eficiencia solamente del 40%. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que la cantidad de agua que yo utilizo para regar una hectárea por sistema de riego de gravedad, con esa misma cantidad de agua yo puedo regar 4 hectáreas, 4 hectáreas. tranquilamente. Pero con ese sistema. Exacto, con un sistema de riego. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahí ya vendría a ser la evaluación del mismo productor, ¿no? De si quiere más hectáreas o si quiere abaratar costos de riego, ¿no? O sea, porque si quiero más hectáreas tendría que pagar este servicio, ¿no? Como usted dijo, Claro. pero si no, el de Ahora, la gravedad. eso va a depender mucho de la inversión. Por ejemplo, un río de presión para instalar este sistema, la tubería matriz, el cabezal de control, comprar la cinta de riego para una hectárea, te cuesta aproximadamente con los filtros de $1.500. Antes estaba el doble, pero ahora está bajando otra vez, de $1.500. Muy aparte de la caseta de control. Para esta caseta Claro. de control está llamando automática, pero hay casetas de control manual, simple, sencilla. ¿No? Ah, Es una persona que lo hace. Pero ahí tú programas y está solita ya funciona. ¿Ok? Pero hay niveles. claro. Entonces, ahora, si tú vas a meterte a un sistema de riego de presión, debe ser un cultivo rentable que te permita recuperar tu inversión. Sí, obvio. Ahora, estás en un lugar donde no hay cantidad de agua suficiente, como Ica, por ejemplo, pues tienes que usar este tipo de sistema de riego. Si es un riego de gravedad, no te alcanza para nada. No. Hay una serie de parámetros que uno tiene que evaluar antes de si hago riego de gravedad o hago riego de presión. Presión. Gracias, profesor. Listo, vamos por allá. Sí. Los tipos de riego de presión es ahorita aspersión, goteo, exudación, ¿ya? Y que muchos le dicen riego tecnificado, ¿no? Es el nombre que usan los agricultores, ¿no? Porque es riego tecnificado. Entonces, el nombre correcto es riego de presión, porque tú necesitas meter el agua a tubería, necesitas algo, a ver, Una algo que es contención. importante.
Ustedes me van a decir, pero profe, yo he visto en la sierra que hacen riego de aspersión y yo no he visto ningún motor. Mi joven, se hace riego de aspersión en la sierra. Y muchas empresas mineras están instalando a los agricultores que colindan con la minería sistema de riego de aspersión. Y ellos no les instalan un motor. Ellos les instalan aspersores al campo donde están sembrando. ¿Ok? Y lo que hacen es, este reservorio, todas estas cintas de riego, de exudación, de aspersión, para que funcionen se necesitan bar. Y lo mínimo es un bar de presión. Bar y medio, 2 bares es suficiente. Entonces, ¿cómo se hace en la sierra para obtener ese bar? Que es lo que necesita, un bar para mover una aspersor. ¿Okay? Este reservorio, por ejemplo, tú lo subes 10 metros arriba, lo metes a una columna de agua de 10 metros, y esos 10 metros de columna de agua que significa un bar de presión. Entonces, ¿qué han hecho las empresas mineras? Les han construido sus reservorios a 10 metros de alto donde está la parcela de riego. Su parcela de riego está acá abajo y el reservorio está a 10 metros. Entonces, de esa manera, el motor entúa en el agua y mueven las personas. Claro. Voy a repetir, este es el reservorio, ¿sí? Esta lección de conducción pegado a la pared que trae el agua y por esta hay una especie de pared con varios agujeros. ¿Notan? Ya, por ahí viene el agua. Va guardando. Para que evitar que el reservorio se rebalse, ¿no? Tiene estos dos tubos, están parados estas paredcitas negras. Estos son tubos que permiten el desfogue del agua. De esa manera evitan que se llene controladamente y llega a un punto que está completo y comienza a rebalsar. Por eso los tubos comienzan a eliminar el exceso. ¿Sí? Estos dos motores están ahí. Estos dos motores son parte de la caseta de llantas, que es el proyecto de la universidad. Entonces, el tubo de succión está abajo, succiona el agua, una vez que se prende el motor, y por estos tubos de metal de 4 pulgadas se lleva al sistema de filtrado. Bien, esto no está funcionando. Pero el Netafil ha instalado esta caseta de control, ha puesto 5 motores de 1.8 caballos, 2.5 caballos de fuerza, ¿no? Y igualito, estos tubos de acá, blancos, ¿no? Están debajo del reservorio, se prenden los motores que acaban de apagarlo, ¿no? Y succionan el agua para introducirlos al sistema de filtrado antes que vaya al campo. ¿Sí? Entonces, estos tubitos 1, 2, 3, 5 los reemplazamos. Sacúdete la suela, ¿no? Esta es una caseta con programa automático. Este es un tablero de control, ¿no? El cual el doble de tamaño lo tenía esta caseta grande, ¿no? Y este es prácticamente el cerebro, el manejo del agua de forma automática. Este te da como arriba de independencia. Tú puedes estar en un país, ¿no? Y tú puedes reprogramar por qué punto del mundo tú estás a este tablero, solamente un celular. ¿Qué es lo que hacen acá? En un campo de 100 o 100 hectáreas pues hay distintos cultivos. Cada cultivo tiene un café distinto, ¿no? En una distinta cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, toda esa información se alimenta a este. Campo tanto, cultivo tanto, hace tanto, tanta agua de descarga que tiene. Necesita fertilizantes. Bien, ¿qué edad tiene? Que esos fertilizantes hay que entregarle lo que tiene. Igual, si le instalas medidores de humedad en el suelo, si le instalas otros equipos en el suelo
o directamente en la planta, también puedes hacer proyección con todo. Básicamente hay programas que se instalan a los celulares y de acá controlas. ¿Sí? Ahora esto está semiautomático, a veces lo programan y a veces puede que me saludo, se me encarga de esto. ¿Sí? Bien, vengan por acá. No se junten mucho para que puedan ver todo, ¿no? Estos son los tubos que están afuera, ¿sí? Y estos son los motores. El grandazo que vimos, los motores grandazo. Estos motores son de 2.5 HP y ese de 1.5 HP. Entonces, generalmente, cuando uno va a usar el agua, pues hace el encendido. Son motobombas eléctricas. Por si acaso pueden poner a aprender esto. Una motobomba consta de dos partes: el motor y esta es la bomba. Esta es la bomba de presión. Estoy acá. Y este es el motor. El motor es el que va a generar, mediante un eje que está acá, que esta bomba que tiene una paleta succione el agua y lo meta a las tuberías. Es una motobomba. Una vez que el agua ingresa, es succionada del reservorio, viene esto. ¿Cómo se llama esto? Barómetro. Perdón, no, ¿Cómo se llama? manómetro. Pluviómetro. Mide la presión del agua. La presión hay que medir cuánto de presión está entrando el agua, pero va a medir la presión del agua. Una vez que uno enciende, esto te mide la presión de ingreso, y esto de acá es una válvula de aire. Válvula de aire. Cuando se prenden los motores, generalmente no absorbe el motor solamente, o la bomba no absorbe solamente agua, sino aire. Y el aire hay que eliminarlo, porque te puede alterar las condiciones de la carga de agua acá. Para eso se usa esta válvula de aire. Apenas ingresa, hay que eliminar ese aire. Por acá, suelta el chorro de aire con. Una vez que ingresa por acá, hay un calorimetro, que en términos simples es un medidor de agua. De los igualitos que tenemos en la casa, afuera, se mide cuántos litros y metros cúbicos está ingresando hacia uso. Una vez que sabemos cuánto está ingresando de agua, entra por este sistema de filtrado. Este es el agua que viene de esto, el reservorio, y ingresa por este sistema. Tenemos 1, 2, 3 allá, son 6 filtros de anillos. Es decir, son filtros de anillos. Y estos filtros de anillos, ¿qué es lo que hacen? Es justamente limpiar el agua de cualquier partícula pequeña, de tal manera que no me obstruya los goteros o los sistemas de extracción y me dure más tiempo. Las cintas de extracción de agua. ¿Okay? Esto hay que estarlo limpiando una vez por semana, por lo menos. Pues se desarma, sale, y son los anillos que hay que estarlo limpiando. ¿Okay? Una vez que el agua sale por acá ya limpio, nuevamente se mide cuánta agua está saliendo. Tenemos nuestro calorimetro, un medidor de agua, acá. ¿Sí? Y ingresa acá, agua, nada más, agua, claro. Este es un cabezal de control. Este cabezal de control está conectado con el tablero, ¿no? De tal manera que también se puede hacer verificaciones acá, ¿no? Y allá para que se programe la descarga de agua de un cambio. Entonces, si yo quiero saber de agua limpia y filtrada, pero si quiero nutricionalmente el riego, tengo mis tanques de fertilizante, uno de urea, uno de fósforo y otro de fertilizante soluble. Se diluye en función de la edad de la planta, determina qué elemento se va a dar en mayor o menor cantidad. Ese es el tema del riego.
Mediante estos motores se enciende, succiona en un chip que está programado para ese campo y se inyecta a la corriente de agua. Entonces, a partir de ese segundo tubo, ingresa, a partir de acá, el agua va con fertilizantes en programados aquí. Entonces, de ahí va al campo que ha venido perdido. ¿Correcto? Ahora, para hacer un fertilizante hay que tener mucho cuidado. Porque los fertilizantes los preparados en un campo y no lo han descargado completamente en el campo, se puede ir a un campo que no le corresponde y se altera todo el desarrollo del campo. Entonces, generalmente para regar un campo es en tiempo. 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, depende de la edad de la planta. Okay. Entonces, supongamos que no han programado una edad tanta con 15 minutos de riego. Entonces, ¿qué se hace cuando uno mete fertilizante diluido? Primero, los primeros 5 minutos, solamente agua. Agua, nada más. Y esa agua lo que va a hacer es va a limpiar todos los remanentes de algún fertilizante que ha quedado en un carpetero. Y luego se introduce el fertilizante por otros 5 minutos más. Ya van 10. Ya van 5 minutos se manda el fertilizante al campo que sirve. Y luego para retirar y que llegue toda esa descarga de fertilizantes, cierras el sistema de fertilizante, de inyección de fertilizante, y solamente por 5 minutos más agua limpia. De esa manera tú descargas la cantidad exacta de fertilizante en el campo. Se terciariza los tiempos para que no tengas problemas de una sobrefertilización o de una alteración de la gestión complementaria. Estos detalles jóvenes que como agrónomos los tienen ya con sus cursos básicos. En los 4 13 se sigue un curso de lo que es fertiliego. Tienen la oportunidad antes que se vaya a la universidad. Así para un curso de fertiliego participen. Si no, se van a repetir. Lleguen a un fondo, Dalia, ya, encarga de la caseta de control de riego. Y va a llorar. Va a llorar. Nada. Se demora por lo menos 4 o 3 meses en la ponencia. No es nada del otro mundo. Nosotros como agrónomos se enseñan todo lo que es el funcionamiento de una planta que requiere que se todo. En cambio, un agrícola te sabe la instalación de todo eso. Obvio. Pero no te sabe cómo alimentas una planta. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Alguna pregunta de esto? Claro, acá. Esto funciona. Estos dos motores funcionan. Este de acá funciona este y el fertilizante diluido a la corriente de agua. Sí, es un filtro. ¿Alguna otra pregunta? No. Listo, jóvenes. Vamos a la parte de campo. Este es un filtro. Para que no la agarre. Este es un sistema de riego por goteo. Y este sistema de riego por goteo lleva esta manguera secundaria, ¿okay? Porque de allá viene la principal. Sube el agua a esta manguera tipo bombero, ¿no? Acompañamos nosotros superficial por encima. Si es tu campo propio, siempre vas a producir de tierra. Si un campo alquilado tienes la alternativa de recoger tu manguera, esto se recoge, se dobla, lo enrollas y te lo llevas a un nuevo campo que alquilas. Profesor, ¿y su capacidad es de este grosor de la manguera o por dentro hay una manguera más estrecha? Es agua, el que te controla cuánta agua va a descargar son los goteros, o las personas, o los poros de la explotación. Y Por
ejemplo, los goteros pueden descargarte medio litro por hora, 1 litro por hora, litro y medio por hora, 2 litros y medio por hora. Depende del cultivo, depende de la cantidad de agua. Hay una serie de variables que uno analiza. ¿Y qué determina que, por ejemplo, en el campo que vimos hacia allá, el secundario era de 1 pulgada, ¿no? de grosor o de diámetro, y este sea más ancho? ¿Qué es lo que- Eso se determina mediante lo que es. Todo material que conduce agua tiene una resistencia. Mientras más lejos está el campo, hay mayor resistencia. Entonces, si un campo que vas a regar es pequeño y la plantita está cerca, se hace mediante cálculos matemáticos, te indican ahí en unas tablas, el resultado te lleva a una tabla, dice ahí, use esta medida de diámetro del tubo secundario o del tubo principal. Son cálculos matemáticos. Y el agrónomo también es sencillo. Algo más ya más matemático ya es sencillo. No es nada de calculas. Ahí te indican, ahora ahí, inclusive en Google hay un montón de videos que hay que saber filmar, que te enseñan cómo hacer ese cálculo de qué diámetro de tubería vas a usar. La primaria y secundaria, qué sistema de función del cultivo, qué sistema de riego secundario a presión, la distancia que hay de donde bombeas al último punto, ¿no? Algo que me olvidé decirles ahí. Cuando tú prendes, realmente ahí te va a marcar 2.5 baros de presión. Cuando pasa todo ese sistema de filtrado y sale en el otro manómetro que está allá con el agua ya limpia, ha perdido medio bar, sale con 2 baros. ¿Por qué? Porque todo el sistema de filtrado se va a perder medio bar de presión. Y esa es una regla que se usa generalmente. Todo filtro te hace perder medio bar de presión. Y las tuberías por el roce también tienen una cantidad de bar que pierden. Todo eso se va sumando y al final es un cálculo. Pero eso es una fórmula. Es sencillo. ¿Ok? Entonces, No, vamos a ver. venga por acá que me lo van a decir. Esto es manguera. Manguera que también funciona tipo gotero. Hay un gotero, cada 30 centímetros hay un gotero y descarga. Hay cintas, como la que hemos estado ya en la fresa. Ujú. ¿Sí? Ya tú puedes comprar, dependiendo para qué lo vas a usar, con mangueras, cintas, con goteros espaciados. El espaciamiento de los goteros puede ser de 10 centímetros, 15, 20, 40, 30, 35, 50 centímetros. ¿Sí? Si tienes frutales y no sabes exactamente los espaciamientos entre planta y planta, compras mangueras ciegas, ¿no? Y tú ya haces el agujero y pones un gotero cuando ya llevaste a campo y ya sabes más o menos a qué distanciamiento está la planta. O sea, hay una serie de alternativas. Ahora bien, jóvenes, todo programa de riego, ¿no? Debe contar con información agronómica y agrícola. La información para determinar cuánto tiempo va a regar una planta está para la parte de agronomía, el ETO. ¿Qué es el ETO? ¿Cómo? ¿Qué es el ETO? Ah, No es el jugador de fútbol, por ejemplo. El leto. El ETO el- es la evaporación la elaboración. del agua por la planta. ¿Qué es el KC? El KC viene a ser una constante que tiene cada cultivo. Ah, O sea, cada cultivo tiene un valor de evaporación de agua. Y eso está en la edad de la planta. Si es una planta de 2 hojas, tiene un KC pequeño. Si es una planta en pleno llenado, tiene un KC de valor más grande. ¿Ok? Estas son las 2 fuentes agronómicas que uno debe saber. Y ustedes por meteorología deben saber eso. Y fisiología vegetal. Ahí recién tienen ay, pequeña profe. agricultura. ¿Sí? Que no hay actividades mañana. Y la parte de agrícola
la parte de meteorología, el ETO, que es la evaporación del agua en el suelo y la planta, está y se halla, ¿no?, mediante los datos de una información meteorológica. Para hallar el ETO necesitas humedad máxima, humedad mínima, temperatura máxima, temperatura mínima, necesitas velocidad del viento, Ahí está el insolación, todos esos datos anemómetro. necesitas para hallar el ETO. ¿Ok? Y por esa razón, la mayoría de los fundos tienen estaciones meteorológicas. Hay estaciones meteorológicas de 500 soles chinos, les piden un montón, son sencillas. Profesor, ¿y esta estación solo se comunica con la caseta o también con el OVH? No, solo es para esta zona. Solo para esta zona. Solo para esta. Tiene ahí un pequeño chip, ahí va guardando la información, ¿no? Y luego van descargando cada mes. Ah, Por si acaso, para hacer un programa de riego, tú no utilizas la información de ahorita, tú utilizas la información del año pasado. ujú. Ya, por ejemplo, si yo quiero regar ahorita, Tengo que verlo de ¿cuánto estamos ya? 9 de octubre de 1900. No, del de- 2025, profe. 9 de octubre del 2025. Ajá. Para hacer mi programación de riego de hoy día, me voy al 9 de 2024. octubre del 24. 2024. O sea, se utiliza información de un año antes. ¿Ok? Esa es la parte. Y la parte agrícola es saber cuánto presión necesitas para, si es una cinta, si es una manguera, ese gotero cuánto te descarga por hora, medio litro, un litro, litro y medio, todas esas cosas. Qué presión debe salir, todas esas cosas. Todos esos detalles sería la parte agrícola. Después le digo, para hacer un programa de riego necesitas esas dos cosas. Y todo esto, dirían ustedes, pucha, está bastante difícil, ¿no? Porque no soy nada agrícola. No, toda esa información tú recoges, lo metes a un software y el software te dice cuánto tiempo tienes que regar. Ah, ya. Porque la información está, el software está. Lo que hay que saber es entenderlo, interpretarlo y poderlo aplicar. ¿Ok? Entonces vamos a ver una parcela de una tesis de un alumno ya para que vean más o menos en miniatura, ¿no?, los controles que hay ahí al pie de campo. Resolución de física. ¿Oh? Resolución de física. Ah, sí, la solución. Esa de hecho que tiene hierro. Si no, no tendría color, ¿no? Largo, es atrás igual. No, me toca amarrar el pelo. La verdad, y calculando. Ok. ¿Verdad? El Excel que subí sirve de algo para nuestro trabajo. ¿Qué? Espérate. Claro. 3 hectáreas de apio, Porque imaginar. En la vida real los puntos, cada 3 hectáreas o 5 hectáreas se instalan, que es el arco de control de riego para esa parcela de 3 o 5 hectáreas. En este caso creo 1000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, como ven, hay matriz, hay tubo secundario, hay bigotes para regar este campo. ¿Ok? Ese tubo secundario está conectado con este sistema de control para el mismo campo, ¿vale? Y está conectado como el que está en la caseta, ¿ok? Y te permite controlar la cantidad de agua directamente al campo y reajustarlo para cada parcela, ¿ok? Como ven acá, tiene una serie de válvulas de aire para poner el aire, tiene sus manómetros, tiene sus calorimetros acá, ¿no?, para ver cuánta agua está ingresando y el presión está ingresando. Cuando se hace una tesis de riego de presión, hay que saber exactamente. Tú ves gotear la manguera, pero no sabes a qué presión está saliendo. Si está saliendo una presión inferior, no te está haciendo la descarga de agua, está desparramado. La presión en una cinta debe tener esa cinta para que te descargue la cantidad de agua que te está pidiendo. Esto de acá que ven acá es fertilizante soluble. Me parece que van a aplicar el apio y
no lo inyectan allá directamente en la cajeta. En campos hay alternativas usando un Venturi. ¿Qué es un Venturi? Viene a ser esta parte de abajo. Un Venturi viene a ser el angostamiento del tubo. Si yo tengo un tubo de 3/4, el Venturi es de medio. Ese estrangulamiento de la tubería, que es esto de acá, hace que mediante este tubo, el estrangulamiento, suceda cuando el agua comienza a circular, comienza a succionar por este tubo, ¿no?, los nutrientes que están acá y lo mete a la corriente del agua. Esto es lo que hace un Venturi, sin necesidad de motor. Si yo no quiero el Venturi, tengo que poner acá un motor con su fuente de electricidad y va a absorber eso y lo va a meter, ¿no? Pero muchas veces en los campos no hay eso, y está por ahí. Entonces de esa manera yo controlo y de esa manera, como te digo, he dicho, imaginen que este apio sea 5 hectáreas. ¿Sí? Y esas 5 hectáreas tiene su arco de control. A cada parcela de 3 o 5 hectáreas, ustedes tengan puntos grandes, van a ver su arco de control al pie de cada campo. Y ya hacen los reajustes, lo que ven conveniente. ¿Lo entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No está claro? Bueno, pues, si no está claro algo, lleven su curso de riego y esto. Trato de traerlo acá al profesor. Porque en un par de horas, también en un par de horas, no les puedo explicar solamente ¿y otra cosa? ¿Alguna pregunta? ¿A qué presión succiona, tal vez? ¿A qué presión succiona el...? Ahí ¿sabe? es un bar y medio. Por si acaso. Presión. Riego de presión. Está distribuido en riegos de aspersión. La aspersión puede ser el de cañón de aspersor, que ahorita vamos a ver, ahorita pasando a salir, vamos a ver el cañón aspersor. Pueden ser los aspersores normales, o pueden ser los microaspersores que también están en Frutal. Todos ellos tienen una eficiencia del 70%. Una cinta de goteo tiene una eficiencia del 90%. Y la exudación, que también es el sistema bajo riego de presión, tiene un 99%. Lo que vamos a ir allá a un campo de maíz, vamos a ver el sistema de riego por gravedad, que tiene una eficiencia del 40%. Y ahí acabamos la clase. Vamos. Este tiene un Aspersor tipo cañón. Solo que ahí nomás. Puede ser 360 grados, ¿sabes? El lazo está a 45 grados. Pero puede hacer regular que a 360, que a 160, que a 60 grados. Igual los aspersores pequeños también se regulan el ángulo del agua. A ver, hay algo importante acá que ya entra en la parte de una amiga. Para instalar un sitio, tiene que instalar. Yo tengo que saber sus problemas fitosanitarios de ese sitio y en qué lugar se encuentra. Ya para ver las condiciones climáticas. Por ejemplo, si yo voy a instalar un cultivo, por ejemplo, que sea muy susceptible a hongos, ¿ok? Yo no puedo hacer un riego de aspersión. ¿Por qué? Porque el riego de aspersión, ¿qué va a generar? Que las gotas de agua se acumulen en el follaje, ¿ok? Creen un microclima especial, creen el viaje. Y esto es material para que no pueda estar rápidamente. El hongo. ¿Y por qué está presente ese hongo? Porque las condiciones medioambientales del lugar determinan que sí lo que hacer. ¿Cuál es eso? La humedad relativa. Por ejemplo, si yo quiero hacer un riego de aspersión acá en la costa, con un cultivo que sea susceptible a hongos, yo no voy a recomendar un riego de aspersión. Recomendaría un riego por goteo.
A eso me refiero, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No alegremente, porque los ríos de aspersión, el equipamiento y una hectárea en río de aspersión es más barato que un río por goteo. A veces la gente dice, no, yo quiero más barato, ya aspersión, listo. Pero después va a estar con el problema fitosanitario de la Pero hay que saber, ¿no? Son cosas importantes. ¿Qué cultivo? ¿En qué lugar? Por ejemplo, en la sierra, papa se hace con sistema de riego de aspersión. Bueno, la mayoría de los campesinos hacen sistema de riego. Porque no tienen mucho problema fitosanitario con fitóctora, porque la humedad relativa en la zona, que es 80. No tiene mucho. Esas cosas ya tienen que ustedes analizar mucho. No voy a dar la recomendación de qué sistema. Ya, aspersión, listo, ya. Ya, arriba presión, ya listo, ya. ¿Cuál es más barato? No consideran que te va a tener condiciones de clima y el cultivo que es susceptible a ciertos. ¿Sí? Listo, vamos a ver lo que es de gravedad. Por gravedad tiene una eficiencia del 40% y consta de acequias. Una acequia que trae el agua, una contrasequia y esta contrasequia distribuye el agua por sur. ¿Okay? O sea, el sistema de riego de gravedad, el agua es desplazada por diferencia de cotas. De una cota más alta a una cota más baja. Y así se va a ir. Cuando llega a un campo agrícola, la distribución del agua puede ser en líneas, en pozo o en melga. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas. ¿Sí? Ahora, como le decían antes, el sistema de riego por gravedad solamente necesito por hectárea 1 o 2 personas cada 15 días. Es un sistema relativamente barato en pago del personal para hacer el riego. En cambio, en un sistema de riego de presión necesito básicamente tener un personal permanente para todo el tema de control. ¿Qué es riego? Vamos a entrar a esa parte ya. En realidad riego, jóvenes, es la entrega, si bien me digan algunos, es la entrega de agua a un campo, a una planta, sí. Pero el riego viene a ser no solamente la entrega del agua a la planta, sino la distribución uniforme del agua, tanto horizontalmente y verticalmente, usando un sistema de riego de presión o gravedad. Cualquiera de las dos formas de distribuir el agua en campo debe cumplir esas dos cosas: distribución del agua de forma uniforme, en forma horizontal y vertical. Esa es la función. Ahora, ese consiste el riego. Ahora, ¿qué función cumple el agua con relación a la planta? O sea, entonces, agua, suelo y planta. ¿Qué función cumple el agua? Cumple 3 funciones con relación a la planta. Uno, el agua lo que hace es disolver, no el Congreso, sino disolver los nutrientes, ¿no?, que están en el suelo en forma natural, que es entregado artificialmente. O sea, lo disuelve de tal manera que la planta, mediante sus raíces, la va a tomar y la va a llevar a la zona donde va a suceder la fotosíntesis. ¿Ok? Y la fotosíntesis, el agua también participa, porque mediante la fotosíntesis se separa el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno es eliminado por las aberturas en forma de vapor y el hidrógeno queda. Y si ustedes recuerdan su biología, el carbono y el hidrógeno y otros elementos forman esas grandes cadenas de almidones, proteínas y todo lo demás. Carbohidratos. Entonces, el agua cumple una función de disolver a nivel del suelo para que la planta la tome el elemento diluido. 2, en la fotosíntesis, en la otra parte que cumple. ¿Okay? Para la división de la molécula de agua. Y la número 3 es en el llenado del fruto, del producto final que tú vas a obtener. Esto es lo que el agua cumple, ¿no?, para poder hacer sus respectivas beneficios al cultivo.
es a nivel del suelo, disuelve los nutrientes, capta la raíz. 2, en la fotosíntesis. Y 3, en el crecimiento de la planta. Eso es importante con el crecimiento de la planta. Una vez que la semilla ha germinado, ¿no? ¿Y qué cosa es eso? Meiosis, ¿no es cierto? Después, la planta que ha salido, ¿qué pasa? Mitosis, mitosis, mitosis. Entonces, cada vez que hay una división de mitosis, si no hay la suficiente cantidad de agua dentro de la planta, esa célula no llega a su máximo tamaño, porque no hay agua para llenar. Entonces se quedan pequeñas, entonces ahí vamos a tener resultados de plantas pequeñas, o frutos pequeños, porque no había una suficiente cantidad de agua. Ahora, puede que estés en una zona donde hay dificultad de agua, ¿no? Y a veces tienes que saber discernir en qué momento no me debe faltar. Entonces, hay ustedes saben que las plantas tienen 9 fases fenológicas. Hay 3 fases fenológicas que no le debe faltar agua a sus plantas. ¿Okay? Y esas 3 fases ustedes deben conseguir el agua o deben programar sus actividades en función de esas fases que hay agua. Uno es al momento de la siembra. Al momento que tú siembras debes tener toda la disponibilidad de agua para que las plantas te germinen y logres la población de plantas por hectárea. Segundo, en el momento de la fecundación es importante disponer de agua. ¿Por qué? Porque en la fecundación, para obtener granos o semillas o embriones, ¿no? Tanto el polen como el óvulo deben tener una temperatura determinada. ¿Okay? Por ejemplo, en maíz, para que el polen y el óvulo sean viables y haya una buena fecundación en maíz, la temperatura debe estar entre 20 y 22 grados. Si yo estoy en un lugar que estoy con una temperatura de 30 grados, ¿okay? Y externamente 30 grados y internamente la planta necesita 20-22 grados, el agua ayuda a regular la temperatura interna de la planta. ¿Okay? Entonces, si no hay agua en esos momentos, entonces la fecundación va a ser bien baja. Entonces ahí es importante disponer de agua en ese momento, fecundación. Y la tercera fase fenológica donde no le debe faltar agua, para tratar de evitar que no le falte mucho, es en el desarrollo del fruto. ¿Okay? En el desarrollo del fruto deben tratar de dar el riego lo más constante posible. Esos son los 3 momentos más importantes para una planta, de disponer con la suficiente cantidad de agua. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Hemos comprado un fondo, un terreno y ingeniero, díganos qué sistema de riego instalamos ahí. Entonces lo que deben saber básico número 1, qué tipo de suelo. ¿Es suelo arcilloso, arenoso? ¿Qué condiciones de clima hay ahí? Para saber qué planta voy a sembrar. Porque me estoy olvidando, las plantas no todas requieren la misma cantidad de agua. Por ejemplo, la quinoa, para todo su desarrollo fenológico hasta grano, necesita 3.500 metros cúbicos de agua, nada más. Papa, maíz, necesita 12.000 metros cúbicos de agua por campaña. Y arroz necesita 20.000 metros cúbicos de agua por campaña. Entonces cada cultivo te demanda una cantidad determinada de agua. ¿Okay? Los frutales igualmente te demandan una cantidad determinada de agua. Entonces, cuando tú vas a recomendar un sistema de riego, tienes que saber también pues cuál es la demanda de agua. Segundo, saber si hay disponibilidad de agua en ese sitio. Entonces, ¿qué otro aspecto? Cultivo, suelo, la topografía, que también es determinante para determinar qué tipo de riego voy a recomendar. Y al final lo que va a mandar en todo el asunto es que si estás frente a una empresa que tiene plata, ¿no? Es mejor que le recomiendes un sistema de riego por presión, que es más caro, pero es mucho más eficiente. Y la empresa va a poder seguir creciendo en áreas porque va a tener disponibilidad. Entonces mi pregunta, por ejemplo, yo en un examen, la otra semana yo les puedo poner, leo las características, cultivo, clima, cuánto demanda está el cultivo, estoy en tal lugar donde no hay disponibilidad de agua, o hay mucha disponibilidad de agua. Vamos a poner un ejemplo.
Cañete es un valle que tiene un montón de agua y hay un montón de productores de palto. Teniendo un montón de agua, todos los que producen palto están con el riego de presión, goteo especialmente. ¿Por qué? Porque el palto, cuando llega a floración y llega a fruto, si no sabes controlar la cantidad de agua, se te cae la flor, se te cae el fruto. Eso le sucedía cuando ellos antes hacían riego de sus paltos por gravedad. O sea, tenías que tener un buen regador para saber cuánta agua soltabas. Pero ahora con el riego de presión ya saben exactamente cuánto necesitan. Y tienen agua hasta por gusto. ¿No? Yo no les voy a ver qué es un riego, qué es. Les pongo un caso. Ustedes me recomiendan y me lo sustentan. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, sí es la asistencia. Firmen, por favor.